Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, y durante los próximos minutos vamos a hablar sobre la lectura. Vamos a hablar sobre la lectura y la libertad. Así le he llamado a esto. Pero antes de que empecemos, quiero aclarar ciertas cosas. Primero, si tengo este micrófono aquí y estos audífonos, no es porque quiera plantear aquí una barrera entre ustedes y yo. No, lo hago porque necesito grabar el sonido de esto con una mínima calidad, así que ustedes disculpen. Segundo, si ustedes escuchan un ruido, es que no lo puedo evitar. Es que tengo una calefacción prendida aquí justo a un lado de mí porque hoy amaneció nevado. Estamos a, ¿qué? 22 de abril. Sí, a 22 de abril y cayó, no mucho, cayó una fina capa de nieve y la temperatura bajó. Entonces, está muy frío aquí donde tengo mi oficina, está muy frío y necesito esto, pues si no me voy a entiesar como paleta. Tercero, si ustedes ven que tomo café es porque tengo la garganta hecha pedazos y la necesito. Ay Dios, qué caliente está esto. Lo necesito para poder seguir hablando. Eso sería el tercer punto. Y el cuarto punto es sobre todo un agradecimiento. Quiero agradecer públicamente al licenciado Ariel Noriega por haberme invitado a participar en esta discusión. No discusión, en esta charla. Es una conversación, básicamente. Eso es lo que yo quiero que sea. Y lo he querido así, explícitamente, ¿no? A mí cuando Ariel me invitó a participar, me pidió que hablara sobre un autor y yo estuve de acuerdo. De hecho, intercambiamos algunos mensajes y le dije, ¿quieres que sea mexicano? Sí, mejor que sea mexicano. Y bueno, me puse a ello, me puse a trabajar en este asunto y estaba yo preparando, pues, hacerlo como es debido, con una especie de formalidad, como lo hago siempre que me invitan a este tipo de experiencias. Pero de pronto tuve una idea y dije, hombre, no, quizás esto es un poco más íntimo, quizás tendría que plantearse de otra manera. Entonces tiré todo el texto que había escrito, porque en una conferencia mínimamente seria, pues tengo que llevar algo escrito, tengo que leerlo, tengo que comentarlo y tengo que respetar ciertas formas. Bueno, todo eso lo tiré y dije, me voy a aventar así como lo haría en una clase mía. Entonces, como dicen en inglés, what you see is what you get, ¿no? Entonces lo que estás viendo es exactamente lo que soy yo en cualquiera de mis clases. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a comentar, en este caso no sobre un autor, no sobre una obra, no se preocupen, no voy a leer mis poemas. No, simplemente voy a reflexionar en voz alta sobre la lectura. ¿Y por qué le llamo yo, o por qué la vinculo con la libertad? ¿Y por qué ha sido tan importante en mi vida la lectura? Pero no solamente importante, ha sido determinante. Todo lo que soy, y no exagero, todo lo que yo soy ahora, todo lo que yo hago ahora, todo lo que yo tengo ahora, todo lo que yo proyecto ahora, todo eso que llamaría yo mi existencia, es producto de los libros. Es producto de una lectura no perfecta, ni mucho menos, tampoco tan sistemática, porque soy un tipo no ejemplar, pero sí constante. Eso sí, lectura y escritura constante. Bueno, entonces yo le he llamado lectura y libertad porque creo que es importante que asociemos a ambas, ¿no? En estos tiempos en los que vivimos, tiempos donde hay tantos merolicos y tantos demagogos y tantos mercachifles, pues, que pues hacen su agosto en la política y que manosean las palabras, ¿no? Entonces constantemente hablan de la libertad de los pueblos, de la libertad de esto, de la libertad de esto otro, pero son pamplinas. Yo creo que la libertad se asocia al individuo y la libertad que nosotros conseguimos a través de la lectura no podemos conseguirla de otra manera. Somos seres lectores, porque somos seres simbólicos, porque somos seres que representan, ¿no? Desde los primeros seres que en Lascaux, en Altamira, dibujaban aquellos tauros, aquellos bisontes, ¿no? Ahí está ya presente la condición humana de expresarse, de fijar,
de relacionarse con los demás a través de símbolos compartidos. Pero qué mejor ejemplo del poder civilizatorio del símbolo que el propio lenguaje, que es la base de la lectura y de la escritura. Entonces, vamos al grano. Tengo un reloj aquí para no pasarme mucho y para no abusar de su paciencia. Bueno, voy a abordar 5 puntos. El primer punto se llama lectura como descubrimiento. El segundo punto, lectura como goce. El tercer punto, lectura como conocimiento. El cuarto punto, lectura como crítica. Y finalmente, el quinto punto, lectura como vida. Se me ocurrió, tomé mis notas y me pongo a comentarlas. El punto número 1 es lectura como descubrimiento. ¿Qué es lo que descubre un lector, muchachos? Un lector, lo primero que descubre es el lenguaje. Ustedes me dirán, bueno, el lenguaje, pues ya cuando alguien aprende a leer es porque ya habla, ¿no? Pero no se equivoquen. No es lo mismo hablar que saber que hablamos. Cuando el niño dice, ¿cómo dice papá, mamá, o papa, o qué dice, el guaguá? Ese tipo de cosas, obviamente no es consciente. Está reaccionando de una manera fisiológica, como el pollito diría pío pío, ¿no? O como el pájaro movería sus alas, o como el ser humano parpadearía, bostezaría, o movería su corazón para bombear la sangre. Es una extensión fisiológica, ya necesaria por cuestiones evolutivas, pues, para que este nuevo ser humano se incorpore a su comunidad humana. Pero, ojo, hay gente que aprende a leer, gente que crece, que se convierte en adolescente, en un joven, en un adulto, que se casa, que trabaja, que envejece y se muere, y nunca adquiere conciencia de ese lenguaje, no descubre el lenguaje. Atención, no estoy diciendo que uno tenga que ser un erudito ni pasar por la academia para darse cuenta de esto, porque no es cierto. Hay gente que quizás no ha puesto un solo pie dentro de una escuela y es plenamente consciente del lenguaje. Y les pongo un ejemplo de lo popular cuando es consciente del lenguaje. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra en español. Los trabalenguas. ¿Qué cosa es un trabalengua sino la ejecución popular que uno va aprendiendo ahí, ¿no? De boca en boca, dentro de una cultura, un trabalenguas. Eso es conciencia pura del lenguaje. Bueno, la lectura nos provee de esa conciencia en un plano mucho más sofisticado, ciertamente, ¿no? Del poder de las palabras. Uno entiende que no es lo mismo decir, deme un litro de leche y una manita de plátano, que decir, al cabo de los años me rodea una tersa neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa sin formas ni color, casi una idea, o lleno de mí, ahito en mi epidermis, sitiado por un dios inacible que me ahoga. Borges y Gorostiza, ¿no? Son formas particulares del uso del lenguaje. Entonces uno las lee y dice, esto no es común, nos extrañan. Uno dice, aquí hay algo que me intriga. No sé qué es, no sé qué diablos es, pero me intriga. Entonces, lo primero que descubrimos es el lenguaje al leer. Entendemos que hay una forma de decir las cosas. Yo a mis alumnos les digo, ¿cómo sabes tú que estás en presencia de un lenguaje poético? No, pues que las metáforas y tal y cual. ¿Y es el mismo lenguaje que hablas tú? Pues sí, ese es el inglés, ¿no? No te equivoques. Que no te engañen las apariencias. Si tú lees un poema, qué sé yo, de Dylan, o un poema de Dickinson, y lo comparas con la nota que salió hace 2 horas en el portal del periódico, te das cuenta que son 2 formas de lenguaje diferentes, aunque sea la misma lengua, ¿no? Esa conciencia es profundamente atractiva. En mi caso lo fue. Estoy hablando de mi testimonio personal. Esto no es preceptiva. Usted puede disentir todo lo que quiera conmigo. Es más, usted puede decir que estoy aquí hablando tonterías. Se vale. Esto es válido. Esto es una opinión. ¿Qué otra cosa descubrí a través de la lectura? Descubrí la imaginación y más concretamente el poder de la imaginación.
descubrí que uno puede estar sentado ahí afuera, como muchas veces. Qué lástima que no pueda poner la cámara para allá. Aquí está el patio de mi casa. Muchas veces he estado sentado ahí, bajo el solcito, bajo el solecito, comiéndome un par de mandarinas, como un viejito, sentado ahí mientras el perro lo saco para que haga pipí y popó. Y me quedo ahí. Y la gente no lo sabe. Pero yo estoy caminando. Y camino miles de kilómetros. Y me desplazo en el espacio. Pero no solamente en el espacio. También me desplazo en el tiempo. Y eso es un milagro. Pero la gente no lo ve. La gente ve a un señor ahí gordo comiendo mandarinas con tajín. Y regañando al perro. El poder de la imaginación es tremendo y se concreta, se vuelve presente en la página. Cuando uno lee las primeras historias, es más, las primeras historias, muchachos, que nosotros conocemos, no las leemos. Somos antes escuchadores, con grandes comillas, ¿no? Somos gente que escucha lo que se cuenta, ¿no? Regularmente es la madre la que le cuenta a uno alguna historietilla para dormir, ¿no? Mi madre me contaba cuando era muy, muy pequeño. Mire, la primera imagen que yo tengo, que recuerdo, una de las primeras imágenes o chispazos de conciencia, es mi mamá me tiene aquí en los brazos y vamos en el carro, en la carretera, y es de noche, probablemente es la madrugada. Y entonces con el dedo toca en la ventana y me va diciendo, esa estrella se llama así. Me dijo, esa es la osa mayor, esa es la osa menor. Y yo estaba contemplando todo aquello. Yo era una criatura de brazos. Es uno de los primeros atisbos de conciencia que tengo. Entonces la madre o la familia, los hermanos, nos van contando historias, nos van enseñando la realidad y nos van estimulando esa imaginación. Entonces vamos descubriendo que nosotros podemos recordar, vamos descubriendo que nosotros, así como me siento con mi mandarina a recordar mi vida, todo lo que he vivido, pues también uno antes de dormir puede uno contarse historias, ¿verdad? Es una cosa que nosotros no podemos dejar de hacer. Somos storytellers constantes, estamos ahí contando historias donde por supuesto somos el héroe siempre, ¿no? Estamos ahí colocados en el centro del universo porque el ego es así. Pero ya en los libros, cuando pasamos de la pura oralidad a la palabra fijada en la página, entonces ya vamos aprendiendo, ¿no? Que las historias no solamente estimulan nuestra imaginación por lo que nos dicen, sino también por cómo nos lo dicen. Y además van mostrando ahí imágenes, van recurriendo a tropos literarios. Y entonces nosotros vamos degustando, vamos aprendiendo a saborear lo que leemos, por rudimentario que sea, por simple que sea. ¿Qué otra cosa descubrimos? Descubrimos la belleza. Y esto es fundamental. Es fundamental porque hay gente que no la conoce, por problemas de sensibilidad propia y por problemas de educación. Octavio Paz, nuestro gran Octavio Paz, decía que la sensibilidad es una página en blanco que uno trabaja en el contacto con la obra. Es decir, para que nosotros podamos apreciar el valor de una obra literaria, pues hay que leer literatura modélica, paradigmática, y eso aplica para cualquier cosa. El primer contacto con la belleza es meramente intuitivo, es meramente sensorial y tiene que ver con la apreciación del mundo en el que nosotros vivimos. Yo tuve la fortuna de haber nacido en Guaymas, entonces la naturaleza era una naturaleza bellísima, extraordinaria, ¿no? Estar ahí parado frente al mar, viendo aquellos atardeceres alucinantes desde niño, pues de alguna forma toca tu espíritu. Una vez yo estaba platicando hace mucho tiempo ya, con un poeta, yo no sé si habrá muerto, un poeta muy importante, muy conocido al menos, popular, de Jalisco, Yáñez, Ricardo. Y en la conversación, y me dijo, ¿y tú de dónde eres? Pues yo soy de Guaymas.
Y se quedó así y me dijo, oye, pues sí, qué difícil ha de ser no ser poeta habiendo nacido ahí ante tanta belleza, ¿no? Y nunca lo olvidé porque sí, estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que lo cotidiano, la belleza incluida, se nos vuelve invisible. Es necesario distanciarse, es necesario dar un paso hacia atrás para volver a ver, para aprender a mirar siempre la belleza. Antes incluso, digo ya, el primer contacto es con la belleza natural, ¿no? con la obra, la creación. Y después entendemos nosotros que hay obra humana, no siempre naturaleza. Y lo aprendemos, lo vemos, es evidente. Tenemos una casa, pasan coches, automóviles. Ya, hay calles, hay avenidas, hay plazas públicas, hay centros comerciales. Pero en aquellas obras la belleza no se nos plantea así evidente, ¿no? Lo que se nos plantea ahí es el pragmatismo, ¿no? La función. Son obras funcionales. Entonces, ¿cuándo es que nosotros conocemos la belleza que ha sido creada? Bueno, cuando entramos en contacto con el arte. Pero antes incluso que entremos a la literatura, nosotros tenemos ya experiencias. En mi caso, fíjense lo que les voy a contar, en mi caso esto tuvo que ver con la iglesia, con el hecho de que mi madre me llevara a misa, y entonces al entrar ahí y al ver todo aquello era fabuloso, de verdad. O sea, es un espacio diseñado para estar fuera del mundo, ya fuera del siglo. Este es un espacio ritualístico. Entonces, toda esa estatuaria, ¿no? propia del catolicismo, expresionista, ¿no? Esos cristos, un hombre colgado semidesnudo, ejecutado por los romanos. Si no te interpela eso, caramba, ¿no? Los vitrales donde hay escenas del evangelio o de las sagradas escrituras en general, ¿no? En Magdalena de Quino, donde yo iba, pues pasaba el verano en la casa de mis abuelos, me llevaban a la iglesia y yo siempre recuerdo que había ahí sobre el altar, en las 4 esquinas ahí de la base de la cúpula, 4 frescos donde se representaban a los evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se representaban con el símbolo que les corresponde a cada uno. Entonces veíamos ahí a Mateo, el hombre, ¿no? Marco, el león, Lucas, Marcos el león, Lucas el buey y Juan el águila. Entonces veíamos una especie de ángel ahí con Mateo, luego con Marco un león así manso, así como el de Andrócles, luego un astado así como un longhorn, ¿no? Para Lucas, y Juan un águila rampante, ¿no? Y yo estaba así, el padre hablando y yo viendo aquello. Y aquello me interpelaba constantemente, ¿no? La belleza de la obra. Está diciendo cosas, está contando cosas, está estimulando la imaginación. Y es un lenguaje pictórico en este caso, ¿no? ¿Qué cosa descubrí? Bueno, descubrí, y esto lo elaboro ya de viejo, descubrí o tuve conciencia, y esto es pura metafísica, del ser, de lo que yo era. El ser, y en esto voy a seguir a Heidegger, el ser es básicamente proyección, posibilidad. Yo estoy siendo ahora mismo en el sentido de que, o en la manera en la que yo estoy proyectándome sobre esa pantalla. Tú me estás viendo del otro lado, pero yo me estoy echando así como un chorro de luz. ¿Ustedes se acuerdan cuando iban al cine que se ve un chorro de luz que explota en la pantalla, ¿no? En miles de formas, y está contando una historia? Son formas que están organizadas por una inteligencia con una conciencia estética y que tiene la función de decir cosas, de contarnos una historia. Pues yo soy el contador de historias ahora, yo soy el chorro de luz. El ser es ese chorro de luz que explota en la pantalla, y lo que tú estás oyendo y lo que tú estás viendo es esa proyección del ser. Eso se descubre, por lo menos en un nivel intuitivo, en la lectura de las obras literarias, de las primeras obras literarias con las cuales nosotros tenemos un contacto, ¿no? Entendemos que las historias nos hablan del ser y nos identificamos en el ser. En ese sentido, la obra literaria es como un espejo. Entonces ahí aprendemos de la nobleza, de la vileza, aprendemos del paso del tiempo, aprendemos del amor, aprendemos del pavor ante el abismo
de la muerte, ¿ya? Aprendemos de la honestidad, de las virtudes, qué sé yo. Todo el universo humano está incluido ahí. El mundo es muchos mundos y eso es lo que percibimos inmediatamente nosotros. En esta etapa yo leía básicamente pues literatura oral, o escuchaba literatura oral, lo que se me contaba, los cuentos, los chistes, las tradiciones ahí familiares, las canciones populares, ¿no? Que se van repitiendo, que se van contando, los libros de texto, por supuesto, que eran una gran fiesta cada vez que llegaban, porque me los consumía todos, sobre todo uno que se llamaba de lecturas, que me lo echaba ahí el primer día. Y bueno, después vamos a pasar a la lectura como goce, porque ya me estoy enredando y tampoco quiero hablar aquí 2 horas. La lectura como goce, primero es descubrimiento de todo esto que he planteado, después la lectura me sirvió a mí para gozar, para disfrutar, para explorar los sentidos. Entonces nosotros entendemos que hay un elemento sensual en la obra. Claro que lo hay. Nosotros podemos imaginar, podemos tocar, nos comunicamos sensualmente. Yo recuerdo una vez que estaba en clase y yo hablaba de estas cosas y una muchacha me decía, pero ¿cómo? No sé a qué te refieres. Y yo le decía, bueno, imagínate, cierra los ojos bien fuerte e imagínate ahora que abres la boca y que alguien te está exprimiendo un limón tremendamente jugoso, ¿no? Y se ríe, a que empezaste a producir saliva. Y se rió más y me dijo, me quedó claro. Claro, entonces nosotros exploramos exploramos la capacidad, el poder de los sentidos, que somos seres sensoriales. Descubrimos lo más obvio, ¿no? Que es el erotismo, que es la sexualidad tocada por la inteligencia, como dice nuestro maestro Paz. Y aprendemos también que esto va mano a mano, no necesariamente, pero va mano a mano con el amor. Y aprendemos que es una tradición riquísima y quizás la raíz más profunda de nuestra literatura. Entonces aprendemos ahí de los Romeos y las Julietas de turno y nos involucramos con este aspecto fundamental para la personalidad, ¿no? Que es la aparición del otro. La literatura nos sirve para conceptualizar al otro, para palpar al otro, para hacerlo nuestro de alguna manera. Y entonces es como diría Tomás Segovia, el poeta, pienso que pienso como tú, me identifico contigo. Entonces, carajo, tú también sientes lo que siento yo. Tú también piensas como pienso yo, tú también te estremeces de miedo como me estremezco yo. Y digo estremecer para no usar un verbo un poco más vulgar. ¿Me siguen? Entonces, este goce de los sentidos que me permite apropiarme del otro, me permite generar comunicación que se convierte en comunión, que deriva en comunidad. Ese es el poder de la literatura. Y a que de esto no se habla. Nos quedamos en niveles folclorizantes, ¿no? Hay que promover la lectura para que el niño sepa más ortografía, para que no escriba con tantas faltas de ortografía. Y nada más. Se dice que hay que promover la lectura, pero no se dice por qué. Pero si aquí estoy hablando de 10,000 cosas que se podrían explorar. Además, la lectura como goce nos convierte en buenos observadores. Un lector forjado es un buen observador. Es alguien que está constantemente comprendiendo la realidad de otras maneras. La realidad deja de ser esa cosa bruta, dada, fija, ¿no? Y se convierte en algo diferente. Es decir, nosotros tenemos una apreciación fenomenológica de la realidad. Observamos los detalles y en esto voy a ser muy aristotélico, establecemos analogías, ¿no? Como ya lo supieron entender los filósofos del medioevo. Entendemos que de pronto un par de ojos son un par de luceros, ¿no? Entendemos que el litoral, la costa, es el cuerpo desnudo de una mujer que duerme. Y vamos vinculando
todo lo que es perceptible a través de los sentidos, de tal manera que nuestra experiencia de la realidad se enriquece profundamente. Además, a través de la lectura, sobre todo en esos años primeros en los que nosotros nos envolvemos en estas prácticas, entendemos que el tiempo es un asunto profundamente subjetivo, que se puede acelerar o se puede ralentizar dependiendo de nuestra circunstancia. Y me explico. 5 minutos son mucho o son poco. Depende. 5 minutos besuqueando a la novia o el novio o tomándote una cerveza con tus amigos, pues es nada. Pero 5 minutos debajo del agua o corriendo en la caminadora, sobre todo si estás gordo, pues son una eternidad, ¿no? El tiempo de la lectura es un tiempo suspendido. La lectura nos enseña esto. Es el tiempo sin tiempo. Es el érase una vez, el once upon a time del inglés, ¿no? Un tiempo que no es histórico, un tiempo que no es sucesivo, es un tiempo en suspensión. El lector, muchachos, es sobre todo alguien que permanece en vilo. Díganme si no es potentísimo esto. Díganme si no es necesario todo esto para que nosotros seamos plenamente humanos. En esta etapa, cuando nosotros descubrimos que la lectura es goce, en mi caso, recuerden que estoy hablando de mi testimonio, pues yo leía poesía y relatos. Es el encuentro total y absoluto con la literatura, con la ficción, con la poesía. La poesía que es no solamente palabras, sino también imaginación, imagen, melodía, música. Pero bueno, no voy a meterme en asuntos teóricos aquí. El tercer punto. Lectura como conocimiento. No se me vayan a perder, muchachos. Empecé hablando de la lectura como descubrimiento, después pasé a la lectura como goce. Y ahora voy a entrar a la lectura como conocimiento. Fíjense bien, a ver si me cachan lo que yo quiero hacer aquí. Estoy hablando de la persona, es una concepción antropológica, si se quiere, ¿no? De la persona como un ser que habla, un ser que narra, un ser que interpreta esos relatos, que los vive. Después, el ser es un ser que siente, ¿ya? Que se vincula con el mundo a través de los sentidos. Pero también es un ser que aprende. Entonces, hay un nivel ligado al conocimiento en la lectura, eso es evidente. No voy a entrar aquí en una disquisición nociológica, no. Me voy a quedar con esto, con la idea del aprendizaje. Necesitamos leer para aprender. Necesitamos leer mucho para aprender mucho. Leer mucho no significa leer a muchos autores necesariamente, ¿no? Leer mucho es tener la disciplina de la lectura, leer bien, como decía Derrida, que no es un santo de mi devoción, pero decían esto verdad, ¿no? Leer bien, leer una y otra vez. A través de la lectura nosotros aprendemos. Hay gente que tiene profundas intuiciones sobre un tema. Incluso hay personas que tienen un amplio conocimiento empírico sobre ciertas cosas. Yo que le voy a contar a un señor que viene aquí y me arregla cosas del jardín. Cosas que yo no puedo hacer. Cosas, me acaba de tumbar unos árboles. Que requieren cierta especialización. Y que el hombre ha hecho durante mucho tiempo. ¿Qué le voy a contar yo sobre este asunto? Pues nada. ¿Yo qué voy a saber? ¿Verdad? Pero, no hay profesión no quiero decir humilde, por sencilla que ésta sea o por manual que ésta sea, lo que Vasconcelos llamaba los oficios viles, ¿no? Qué viejo tan despreciativo, ¿no? Bueno, y tan necesarios, ¿no? Bueno, estos oficios manuales, no hay oficio manual que no pueda mejorarse a través de la lectura. Incluso cortar un árbol.
Podemos profesionalizarnos siempre más, podemos aprender siempre más. Se puede ser un arrogante desde una oficina de un profesor, desde la torre de marfil de un profesor en la alta academia. Y también se puede ser un arrogante de chambeando como jardinero o como carpintero, por poner un ejemplo, ¿no? O como carnicero, por decir algo. Da igual, se puede ser igual de arrogante. El problema es cuando uno no se abre a la experiencia del aprendizaje, y la vía natural es la lectura. Es la más sofisticada, muchachos. Uno aprende cosas hablando con sus amigos. Si no me cree, pero hable con sus amigos y sus amigos le van a hablar. Métase a Twitter y ya le van a hablar de economía, de geopolítica, de virología ahora con el COVID, ¿no? Y la gente habla en primera persona sobre cosas que no comprende, pero que ha escuchado, ¿verdad? Pues si usted quiere aprender algo sobre COVID, pues póngase a leer. Sepa usted ir a las fuentes, a los papers científicos, ¿no? Que le van a dar información objetiva. La lectura nos provee de la experiencia del saber, que es maravilloso, porque el saber implica sofisticación, enriquecimiento. Los libros, y esto quiero decirlo con letras mayúsculas, los libros son agentes de transformación y de cambio. Los libros generan transformación personal, evolución, movilidad social. Ese es el poder de los libros, que entrañan conocimiento, que no solamente vamos a ellos para gozar, como he dicho, para descubrir nuestro ser, para deleitarnos con las historias de amor o de tragedia. No solamente eso, los libros también son lectura de conocimiento. Es el instrumento pedagógico per se, o por antonomasia, ¿no? Es muy común que la gente diga cosas como esta. Tú estás ahí hablando de lo que sabes, de lo que lees, pero no hablas por ti mismo. Aprende a hablar por ti mismo. Aquí ustedes han escuchado esta estupidez. Cuando alguien les diga esto, contéstenle esto, otro. Mire usted, señora mía o señor mío, si yo tuviera que relacionarme con el mundo con base en lo que yo puedo aprender por mí mismo, pues ahora no sería capaz de hablar con usted de esta manera. Viviría como el niño de la selva, ¿no? De Kipling, como Mowgli. Viviría entre lobos. ¿Qué es lo que puede la conciencia, la inteligencia humana descubrir de la realidad sin el auxilio de una tradición intelectual? Pocas cosas. Que el agua moja, que al trueno le sigue la lluvia en ocasiones, que al día le sigue la noche, que las cosas caen atraídas hacia la tierra por su propio peso, que de pronto a una mujer se le empieza a abultar el vientre y después sale una criatura o quién sabe por qué. Y poco más, 5 o 6 cosas, y de ahí nos saldríamos, estaríamos cerca de la bestia. El aprendizaje, el leer, es fundamental para que yo sea plenamente humano. Tenemos un canon, que es una selección de sabiduría en los libros. Una universidad es un conjunto de libros. El saber es un conjunto de libros que está ahí, disponible, para que uno vaya y aprenda y entre en diálogo con ese conocimiento. Uno entra en diálogo con sus maestros no para replicarlos necesariamente, sino también para debatirlos e incluso para negarlos. Pero para poder negar algo yo tengo que conocerlo, no puedo negar así nada más por mis polainas, ¿no? Es decir, tú estás mal, ¿por qué? Porque lo digo yo. Ah, bueno, pues qué suave. Salvo que seas un idiota. Somos gregarios, pues. El conocimiento es un asunto de todos, de quienes escriben los libros
y de quienes leemos los libros. Los libros, muchachos, no se crean solitos. Los libros son hijos de otros libros en una cadena canónica. Como diría Harold Bloom, los libros son hijos de grandes malentendidos, ¿no? Cuando uno lee mal a su padre literario, pues uno genera versiones distorsionadas que a la vez son como nuevas fundaciones de la tradición. Es un asunto teórico del que no quiero entrar aquí, pero ya me entienden. Nosotros reproducimos lo que nosotros hemos aprendido, pero a través de nuestra experiencia particularísima e irrepetible, porque tú y yo somos radicalmente únicos. Somos seres, pues, gregarios, pero somos seres históricos también. El conocimiento canónico de hace 5 siglos no nos sirve hoy. Es una referencia y tiene su valor como precursor. Pero es necesario entender nuestra situación actual, nuestro contexto histórico. Entender esto es producto de la lectura. Entender esto es producto de desarrollar una conciencia del saber canónico. Somos seres históricos y somos seres políticos también. Y digo esto, quiero enfatizar esto, porque muchas veces se asocia, o algunos por comodidad, por cobardía o por pereza, adoptan una actitud más bien indiferente hacia los asuntos de orden político, porque los consideran indignos de sus capacidades, de sus habilidades o de sus intereses. Yo pienso que eso es un gran error. Yo pienso que el lector es, antes que cualquier otra cosa, un ciudadano, una persona, un ser humano. Y como seres gregarios que somos, pues tenemos que entender, tenemos que conocer cuáles son los pactos sociales que nos unen. No solamente el saber canónico, no solamente las tradiciones literarias, no solamente las tradiciones filosóficas, sino también las tradiciones políticas. ¿Ya? Y además hablar abiertamente de ellas, con claridad, con transparencia. Obviamente mi postura, mi lectura de la vida y en concreto de la lectura, mi lectura de la lectura, viene de una tradición liberal política a la que yo me afilio. Bueno, punto número 4. Van 37 minutos, madre mía, prometo acelerar aquí el paso para no agobiarlos demasiado, porque la vida es muy bella y hay muchas cosas mejores por hacer. El cuarto punto, bueno, antes de que avance, en el punto número 3, yo hablaba de la lectura como conocimiento. ¿Qué cosas leí yo en este momento o en esta etapa? Bueno, me encontré con el ensayo, descubrí el ensayo. Descubrí la academia, estoy hablando de la primera juventud, y descubrí a los grandes ensayistas, descubrí a Paz, descubrí al padre de todos, a Montaigne, ¿no? A Johnson, a los enciclopedistas, a George Steiner, por Dios, que fue un golpe, ¿no?, en la cabeza. El conocimiento enciclopédico, y estoy hablando de una época en la que apenas comenzaba el internet. ¿Saben qué otra cosa fue importante en esta etapa de mi vida? Los suplementos culturales y las revistas literarias. Y también los libros sagrados, que nunca he dejado de leer, que son un compendio de conocimiento, de historia sumamente importante, que todos, con independencia de nuestras perspectivas sobre la religión, tendríamos que leer. Bueno, punto número 4 es la lectura como crítica. La lectura, he dicho que es descubrimiento, que es goce sensual, que es conocimiento, es decir, intelectualidad. Entonces, ¿qué hacer con este saber que somos, con este gozar nuestra vida y con este conocimiento que vamos adquiriendo? ¿Es algo que se contiene en sí mismo? No puede contenerse en sí mismo. Todo esto tiene que derivar en algo, en el ser para la vida que somos todos. El ser para la vida es el ser crítico. Es el ser que lee la realidad, que analiza la realidad, que la comprende, que trata de diseccionarla, que trata de comprender cuáles son las partes que la conforman, que trata de entender el sistema de relaciones que subyace a la experiencia del mundo.
Esto es, a grandes rasgos, el ejercicio de la crítica, y esto es, pues, una cuestión muy moderna, ¿eh? O sea, es una cosa que tiene apenas unos 4 o 5 siglos, así como la estoy planteando yo, ¿no? Entonces, al ser críticos, somos modernos o posmodernos, da igual, que la posmodernidad es parte de la modernidad, ¿no? Así lo entiendo yo, no tanto como reacción, sino como derivación. Es una derivada de los postulados modernos del 19 y el 20, ¿no? Que se prolongan, se extienden y se confunden en el siglo XXI. Al saber que nosotros podemos ejercer la crítica, nos volvemos conscientes de algo que es como la piedra filosofal, y es que nosotros podemos ejercer la autocrítica. Fundamental. Si tú quieres conocer a un hombre de las cavernas, si tú quieres conocer a un hombre de otro tiempo, a un fósil viviente, observa si esa persona se critica a sí misma o no, y observa cómo esa persona encaja la crítica de los demás. Si la persona es intolerante ante la crítica de los demás y ataca, se lo toma como un asunto personal, y si la persona dice que siempre tiene la razón, estos son dos claras señales de que estás hablando con un troglodita, un hombre de las cavernas. No tiene más ley que la del garrote. Y si le das poder, agárrate. Soy un proyecto. Eso es lo que dice el ser moderno. Pero para llegar a estas 3 palabritas, soy un proyecto, es necesario pasar por un largo proceso de formación, de lectura sistemática, de lectura disciplinada, de lectura gozosa. Soy un proyecto. Estoy siendo ahora mismo, pero puedo ser otro, nada me lo impide. Me muevo por aquí, me muevo por allá, incido en la realidad. Yo tengo la capacidad para transformar la realidad, para que la realidad a su vez me transforme. Siempre que digo esto, se quedan mis estudiantes así como... Suena esto a demagogia de profe, ¿no? Y yo les digo, no hombre, si esto está más claro que nunca. Hoy, con los desarrollos tecnológicos maravillosos que tenemos. ¿No me cree? Pues vea su teléfono celular, estos smartphones que todos tenemos, ¿no? Ese producto ¿quién creó los smartphones? Pues los seres humanos, la especie, ¿no? Y dígame usted si estos artefactos no han modificado nuestra existencia, no han cambiado nuestros sistemas de relaciones, no han cambiado nuestra forma de pensamiento, la forma en la que pensamos. Piense usted, por ejemplo, en San Google, ¿no? Que es como yo digo que es mi external hard drive, ¿no? Mi disco duro externo, mi disco duro externo. Pues es una herramienta valiosísima, que ha modificado las formas en las que vivimos. La tecnología, pues, a principios, en el siglo XIX, la tecnología generó el nacimiento de las ciudades. Ahora imagínense cómo la tecnología termina impactando en algo tan aparentemente eterno como el arte. ¿Qué es el arte moderno sin la ciudad? ¿Qué es la novela, por Dios, sin la ciudad? Ahora que estamos hablando de libros. ¿Qué es la poesía, no sé, del principio del siglo XX? Las vanguardias, ¿qué son sin la experiencia de la ciudad? ¿Ya? Entonces el hombre, el ser crítico es alguien que se asume como proyecto y que además echa hacia sus espaldas un deber histórico. ¿Cuál es la aportación que yo tengo que hacer a mi mundo? Y sabes qué, yo no sé quién eres tú, porque lamentablemente no puedo ver sus rostros ahora mismo. Pero si tú me estás escuchando y eres muy joven, te diría esto: tienes un deber histórico y no sientas que estas palabras son demasiado grandes. Esto lo he sentido yo desde que era un niño, antes de ser adolescente. ¿Cuál va a ser mi rol en el mundo? ¿Cómo puedo impactar este mundo en el que vivo? Y lo hemos sentido todos. El problema es cómo reaccionamos a esa vocación. ¿Ya? No
te desanimes. No dejes que nadie te aplaste. No dejes que nadie condicione tu proyecto personal de ser. ¿Y sabes qué? ¿Quiénes son los más terribles? Los verdugos más efectivos y más sanguinarios de los sueños propios son los propios padres o la familia, la gente cercana, la gente que más ama a uno por sepa usted Dios qué razones. Son los que primero, quizá porque te quieren proteger, no pienses en eso, concéntrate en esto, déjate de estar pensando tonterías. Esto es demasiado grande, son sueños, te vas a decepcionar. Pamplinas. Ser crítico es ser crítico con todos, con uno mismo y con la gente con la que uno vive. Eso es ser liberal, ser libre. Eso es ser plenamente consciente de tu individualidad. Un individualismo no egótico, ¿no? Sino de singularidad. Claro que somos gregarios, claro que me interesa participar con los demás, vivir con los demás y trabajar por esta comunidad y trabajar para organizarnos políticamente y trabajar para organizar nuestro conocimiento. Pues eso es evidente, es parte de nuestra especie. Pero no me puedo doblegar a los dogmas, sean religiosos o políticos, que hoy en día estamos viendo que son la misma cosa, ¿no? El dogma de que esto es así, tiene que ser así. No, no y no. La libertad se prueba en el no, no en el sí. No. Disiento. Pero para disentir, muchachos, hay que prepararnos. Para disentir hay que estudiar mucho. Dejar la vista, dejar la espalda, dejar la vida entera. Pero es un asunto de dignidad intelectual y de honor, si me permiten usar esa palabra tan propia de la literatura española. Tengo un deber histórico. Soy alguien que avanza. Soy alguien que progresa. Soy alguien que crece. Mi aportación es esta. Para aportar yo necesito prepararme, necesito forjarme. Necesito forjar mi sensibilidad, mi intelectualidad, mi conocimiento, mis experiencias. Nosotros hemos recibido un montón de los demás. Estamos en deuda con toda la gente que vivió antes que nosotros. Yo estoy aquí hablando ahora en el corazón de Pensilvania, con este micrófono, con esa cámara. Es una tecnología de punta, pero bastante accesible para todo el mundo. Si la puedo comprar yo, ya. Y puedo compartir para un montón de personas este discurso. Pero para que esto sea posible, para que esto haya sido posible, pues tuvieron que pasar siglos. Y esa gente desapareció. Y nosotros vamos a desaparecer también. No hay nada que sea más traidor, más asqueroso, que el renunciar al futuro. Que el vivir de espaldas a él, de espaldas al futuro, de dejarnos emborrachar por los licores de la nostalgia. Tu proyecto de vida es el proyecto de todos. Y para que tu proyecto sea un proyecto robusto, tiene que ser un proyecto en el que la lectura sea una parte fundamental. Creces tú, crecemos todos. Contribuyes tú a la comunidad a la que perteneces. Y contribuyes no solamente para tus coetáneos, sino también para los que todavía no han nacido. Los que me escuchan saben que yo hago muchas referencias a las Sagradas Escrituras. Pues yo siempre recuerdo la parábola de los talentos, ¿no? Tenemos talentos, todos. Unos tienen pocos, unos tienen muchos, unos tienen más o menos, pero todos tenemos algo que aportar, algo que dar. ¿Qué vas a hacer tú con esa monedita? O con esas 100 moneditas. ¿Las vas a enterrar o las vas a poner ahí en el casino de la vida? ¿Las vas a trabajar? Bueno, casino es una imagen que no corresponde. ¿Las vas a invertir en la bolsa? Eso sí. Las vas a invertir en la bolsa de la vida para que se multipliquen, para que contribuyan al progreso de todos, de esta familia humana que somos, que vamos ahí a la deriva, en esta piedrecita de agua, en este planetita de piedra y agua, quise decir, que anda por ahí a la deriva en los océanos infinitos.
Bueno, termino. Me quedan ahí unos minutillos. Finalmente, quiero mencionar acerca de la lectura como vida. En el punto anterior, yo hablé de la lectura como crítica y se me olvidó mencionar qué tipo de cosas leía que me hicieron pensar todo esto, ¿no? Pues descubrí el ensayo político, que yo lo despreciaba, pero descubrí su importancia. Sobre todo porque yo soy un hombre que le tocó ser un adolescente en el periodo post-Guerra Fría, ¿no? Y entonces en el triunfo de la democracia liberal, y entonces en esa época todo el mundo pensaba que pues la historia se había acabado ya, ¿no? ¿No? Lo creímos y no se acabó. El ensayo político, el ensayo literario, el ensayo filosófico y el ensayo histórico. Fue una época de madurez, de lector y profundamente ensayística. Y para terminar, la lectura como vida. Ahora sí. Y esa es la parte, digamos, el sumum, la parte sintética. Todo lo anterior me lleva a creer que la lectura es, sobre todo, felicidad. A mí la lectura, muchachos, me provoca una felicidad tremenda. Estoy leyendo constantemente, compulsivamente, en la computadora, en esta otra que tengo acá, en mi iPad, pero también en mis libros de papel o en mi teléfono. Es un acto fisiológico. Leer constantemente como respirar. Uno tendría que leer. Decía Borges que él no entendía cómo se podría vivir o cómo se podía vivir en este mundo sin leer a Quevedo todos los días. Eso es una hipérbole que él utilizó para demostrar el amor que sentía o la admiración que sentía por el escritor español. Ya. Pero yo sí puedo decir, yo no sé cómo se puede vivir sin leer. Lo que sea. Todos los días. Si no lees, entonces, ¿cómo te vas a nutrir? La lectura es un elemento nutricional de tu intelecto o de tu espíritu, para decirlo en términos metafóricos, ¿no? Una persona que no lee es una persona limitada, pero no por designio, no por una fatalidad, no, limitada, y esto es lo trágico, limitada por voluntad propia. Claro está, no soy tan bestia, ¿no? Hay personas que tienen situaciones propias, existenciales, de vida, en las que lo fundamental es la subsistencia en su carácter más elemental. Yo no me refiero a estas personas en desgracia. Me refiero al ciudadano promedio que, digamos, tiene el alimento garantizado sobre la mesa. Es un lector, sí, es un lector, pero no es un lector de libros, es un lector de estímulos varios, es un lector superficial, porque solamente a través de la palabra escrita en negro sobre blanco uno tiene la capacidad de afilar su mente, de enriquecer su ser. Esto es muy a lo Wittgenstein, ¿no? Muy Wittgensteiniano. Los límites de mi ser son los límites de mi lenguaje. De tal manera que si yo expando, si yo incremento mi lenguaje, mi experiencia con el lenguaje, yo estaré expandiendo también mi ser. Qué maravilla, ¿no? Es felicidad, es goce. Es goce. Yo leo a Neruda, por ejemplo, mucho. Yo leo a los autores gringos, los leo todos, un montón, desde que era muy jovencito. No, me fascinaron. Me parece que son los inventores de la literatura contemporánea. Y son brillantísimos. Toda nuestra literatura latinoamericana es hija de la literatura de este país, de los Estados Unidos. Bueno, la lectura también es amistad. Amistad con otros lectores, ¿no? Otros miembros de la cofradía de la lectura. Pero también es amistad con los autores. Nosotros estamos hablando con los muertos, ¿no? Creo que Quevedo dice esto, ¿no? Estamos en coloquio con los difuntos a través de lo que ellos, cuando vivían, pues dejaron plasmados en una hoja. Y nosotros a través de esto podemos conocer ese espíritu colectivo de todos los hombres. Esa esperanza, pero es una profunda esperanza. Es una profunda esperanza. Y tanto creo en esto que hace algunas 2 semanas tuve un sueño rarísimo.
soñé que me convertía en una especie de subcomandante Marcos, qué horror. Y andaba importunando gente, porque me fui a la selva, no sé qué, en un país remoto ahí, y andaba en las comunidades, pero no andaba adoctrinándolos, ¿no? Sobre el materialismo histórico, no. Ni la rebelión, ni... No. Les andaba dando ahí la matraca con la poesía. Y yo andaba convirtiendo a la gente a la lectura poética. Y pues seguramente cuando me veían llegar salían corriendo, porque los aburría mucho, ¿no? Pero este carácter casi como apostólico, ¿no? Este carácter de difundir, ¿no? Spread the word, dicen en inglés, ¿no? De difundir la palabra. Nace de esta convicción, de esta creencia profunda de que la lectura es esperanza. Lo ha sido para mí, le ha dado un orden a mi vida, le ha dado un sentido a mi vida. Yo he luchado por los libros en el sentido más literal del término. En ese sentido he sido un rebelde, porque he buscado perseguir un camino propio. Pero los libros me hacen justificar esa elección, me dan herramientas para justificar mi libertad. Si yo digo soy libro porque me sale de los mismísimos, y a ver cómo le haces, y si no, pues he hecho mano a mi pistola. Y, óyeme, pues eso es un simio, ¿no? Eso es ser un gorila. La libertad se defiende con ideas. La vida de los hombres libres se defiende con ideas. Y las ideas uno las encuentra en los libros. Ideas que nos ayudan a entender mejor la realidad. Entonces, ¿cómo no tener esperanza? Entonces, ¿cómo no creer que vendrán tiempos mejores para todos? A lo mejor no lo verán mis ojos. No, seguramente no lo verán mis ojos. Pero ese no es asunto mío ni tuyo. Mi asunto es mi compromiso con el aquí y el ahora. Mi compromiso es ahora mismo, con este momento, en este tiempo en el que yo me encuentro. Finalmente, la lectura ha sido para mí parte de la vida, o la vida misma, porque me ha enseñado a comprender, muchachos. Por eso yo derivé en la hermenéutica. Hace ya tiempo, ¿no? Digamos, unos 15 años que soy un lector básicamente de filosofía hermenéutica. Y para hacer mi tesis del doctorado me tuve que leer un montón de textos de la filosofía alemana y todo este arco que va desde Husserl hasta Gadamer y Habermas, ¿no? Pasando por Heidegger, bueno, incluso antes de Husserl, por Dilthey, ¿no? Husserl, Dilthey, incluso antes Schleiermacher, ¿no? Los fundadores de la hermenéutica, aquellos que entendieron que tenían que separarse de la hermenéutica bíblica o sagrada. Entonces toda esta tradición la conozco bien, terminando en Gadamer y en Habermas, y ya después en los postmodernos, en Gianni Vattimo y Foucault y toda esta gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me sedujo tanto la idea de la hermenéutica? Porque creo que el ser humano desemboca finalmente en esta bahía, en esta realidad, que es, estamos aquí porque queremos comprender. Estamos aquí porque queremos entender cuál es el sentido de esta experiencia. La comprensión, la hermenéutica, me ha llevado a un nivel último, que es, creo yo, ético, que es la aceptación. Aceptar la vida como es, como está siendo hoy, el día de hoy, sin determinismos. Porque la vida se puede cambiar, lo hacemos todo el tiempo. Y se puede cambiar por el poder de las palabras, como decía Hayek. El poder de las ideas. Pero es un proceso lento. Es un proceso que toma mucho tiempo. No me importa, a mí no me importa. Yo voy a contribuir con lo mío. Y que suceda lo que tenga que suceder cuando tenga que suceder. Y ahí está la aceptación. Para mí esto es la sabiduría de nuestra tradición y de nuestra cultura, de nuestra civilización. Lo opuesto de esto es la barbarie del cortoplacismo, de la gente que quiere hacer revoluciones todos los fines de semana. Gente que o es una idiota que no comprende nada,
o son vividores, estafadores, vendedores de humo. Pero a través de la hermenéutica, a través de la tradición filosófica, a través de la tradición poética, a través de toda la literatura, a través de la historia sagrada, a través de la oralidad, a través de las canciones populares, a través de esta reflexión constante de lo que soy en virtud de este romance que tengo con los libros, he aprendido a liberarme de esos maleficios. Finalmente, aceptar, muchachos, aceptar implica o me hace recordar a Jorge Luis Borges. Y con esto termino. Decía Borges, una cosa maravillosa, una cosa en la que pienso constantemente. Quiero morirme en cuerpo y alma. No me amenacen con la eternidad. Muchas gracias por su paciencia. Agradezco al licenciado Ariel Noriega la invitación. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta pronto. Por cierto, si les interesa conocerme o mandarme un mensajito para que me digan, te escuché, pueden hacerlo en mi página web, alexramamx.com, o en el Twitter, @alexramamx, @alexramamx. Ahora sí, hasta pronto.